La medición es la forma de determinar el tamaño, la cantidad y la extensión de algo. Es la manera de descubrir un objeto mediante números. Casi todo lo que un mecánico tiene que hacer requiere de alguna clase de medición. Por tanto, debe entender las reglas y conocer las herramientas que se utilizan para realizar mediciones de precisión. No se estudian todas las formas de medición, sino solo la medición dimensional. Las mediciones dimensionales son aquellas que se realizan en el diseño y la construcción de toda clase de productos manufacturados. Se analizan dos formas de medición dimensional: la lineal, que es la medición de la longitud, y la angular, que es la medición de ángulos. Además, se tratan el cuidado y el uso de las herramientas que más comúnmente se emplean en el taller mecánico. Las mediciones ofrecen los medios exactos y precisos para describir las características y el tamaño de las partes. En esta época de la producción en masa, es frecuente que las partes se hagan en una localidad y se ensamblen en otra. Muchas veces esas localidades distan entre sí miles de millas, y si no se tiene una manera rigurosa de controlar la producción, este sistema de intercambiabilidad de partes sería imposible. Las mediciones proporcionan ese control al brindar la información en términos comprensibles para todo el mundo. De lo anterior se puede ver que hay tres razones básicas que justifican la medición. Primero, la medición proporciona una manera de controlar la forma en que se dimensionan las partes. Segundo, ofrecen el medio para controlar el dimensionado de las partes que unos hacen para otros. Finalmente, es una manera de describir físicamente una parte. En un taller mecánico, la mayoría de las mediciones se hacen para uno de los dos propósitos siguientes. El primero consiste en encontrar el tamaño exacto, por ejemplo, mediante la medición de una parte durante una operación de maquinado. En este caso se trata de obtener un tamaño dimensionado y, por tanto, puede determinarse la cantidad que aún debe ser maquinada. El segundo propósito es la inspección. La inspección es un proceso que consiste en determinar si una dimensión medida se conserva o no se conserva dentro de los límites especificados en el plano. En todo caso, el resultado de la medición exacta es una parte que satisface todos los requerimientos y especificaciones. Durante muchos años, los seres humanos se basaron en elementos conocidos para hacer mediciones. Los más comunes fueron parte del cuerpo humano. El pie, la yarda, el palmo y la pulgada son términos que se refieren todos ellos a partes del cuerpo. Este sistema sirvió durante cierto tiempo, pero como no hay dos personas que sean exactamente iguales, estos valores y las mediciones variaron. La primera norma de referencia para medición conocida fue el Codo Real egipcio. Por vez primera los humanos tuvieron un modelo exacto para sus mediciones. El Codo Real estaba hecho de granito negro y tenía divisiones y subdivisiones grabadas en su superficie superior. De este Codo Real provienen los codos en uso, o codos de trabajo que se usaban para realizar trabajos. El codo real era el patrón que servía para verificar los codos de trabajo. Después hubo el codo olímpico griego, el pie olímpico griego, el pie romano y el pie anglosajón. A medida que la sociedad evolucionó, se sintió la necesidad de contar con un sistema de medición universal. En la última década del siglo XVIII se desarrolló en París el sistema métrico. Los científicos adoptaron ese sistema rápidamente, pero el resto del mundo se resistió al cambio. Con el tiempo, al mejorar este nuevo sistema, la gente comenzó a cambiar de sistemas individuales al nuevo sistema universal. La comunidad científica esperaba que los Estados Unidos, que en aquel entonces era un país nuevo, adoptaría el nuevo sistema métrico. El Congreso, temeroso de la resistencia al cambio y el coste que representaría la conversión, rehusó cambiar del sistema tradicional inglés hasta 1866, cuando el Congreso promulgó la ley que permitía el uso legal del sistema métrico en los Estados Unidos. Aún así, la resistencia al cambio fue fuerte y muy poco se hizo para alentar el uso del sistema métrico. En general, la historia de la medición está íntimamente ligada al desarrollo de la industria y al comercio mundial. Cuando se requirieron métodos de medición nuevos y más precisos, estos fueron creados.
Hoy día la medición es tal vez la ciencia más exacta conocida por la humanidad. Sistema inglés. El sistema inglés de medición lineal utiliza la yarda internacional como base de todas las mediciones. La pulgada internacional se determinó a partir de la yarda internacional y en los Estados Unidos es la unidad básica para propósitos de manufactura. La pulgada internacional se divide ya sea en unidades decimales o unidades fraccionarias. Por lo general se prefieren las unidades decimales, ya que muchas de las herramientas de medición hacen las mediciones directamente en valores decimales. Además, las unidades decimales son más precisas y versátiles que las unidades fraccionarias, en tanto que comúnmente se utilizan solo 64 divisiones fraccionarias en una pulgada. Por otra parte, las unidades decimales pueden expresarse como lo requiera cualquier tamaño simplemente moviendo el punto decimal. Las fracciones se usan todavía para identificar los tamaños de artículos estándar en ferretería, tales como pernos y tuercas. En aquellos casos en que se requiere especificar un tamaño en fracciones, un plano normalmente mostrará el equivalente decimal de la unidad fraccionaria. Sistema Internacional de Unidades. En 1960 se actualizó y simplificó el sistema métrico para satisfacer las necesidades del mundo entero. El nuevo sistema se denominó Sistema Internacional de Unidades, o SI. La unidad básica del SI es el metro. El metro está dividido en decímetros, centímetros y milímetros. La unidad principalmente usada para propósitos de manufactura es el milímetro. El SI es un sistema de base decimal y, a diferencia del sistema inglés, no usa fracciones. En general, el SI es más fácil de utilizar y menos confuso que el sistema inglés. El SI se basa en el número 10. Un metro es igual a 10 decímetros. Un decímetro equivale a 10 centímetros y un centímetro es igual a 10 milímetros. Este sistema en base decimal es similar al sistema monetario de Estados Unidos y es fácil aplicarlo en el taller mecánico. Lenguaje de mediciones. Factores en la medición. Aparte de los números, hay muchas palabras y términos que se usan para describir las mediciones. Dicho vocabulario forma el lenguaje de las mediciones, el cual no es tan exacto como lo son los números. En algunos casos los términos son confusos, se les usa indebidamente o incluso se les desconoce en la rutina diaria del trabajo del taller. Pero a veces será necesario ser preciso en aquello que se debe decir, por lo que conviene conocer esos términos y la forma de cómo deben usarse propiamente. Cuando se realicen mediciones deben considerarse varios factores en conjunto, para así asegurarse una medición correcta. En cualquier medición se debe tener una norma o un estándar, un punto de referencia, un punto medio y una línea de medición. Norma o estándar. Una norma o estándar es un valor establecido y conocido que se utiliza para medir una cantidad desconocida. En mediciones lineales, los estándares internacionales son la pulgada y el milímetro. Algunos estándares típicos que se usan en el taller son la regla y el micrómetro, como se muestra en la siguiente imagen. Estos estándares, aparte de que se muestran valores en pulgadas y milímetros, están divididos en unidades más pequeñas, las cuales son partes fraccionarias o decimales de las pulgadas o el milímetro enteros. Punto de referencia. El punto de referencia en una medición es la base desde la cual se toma la medición. Puede ser el yunque de un micrómetro, la mordaza sólida de un calibrador vernier, o el extremo o un punto cualquiera de una regla como la que vemos en la siguiente figura. Es el punto de origen en cualquier medición, o dicho de otra manera, es el punto donde empieza una medición. Punto medido. El punto medido es la línea o borde que se mide. Es el extremo opuesto al punto de referencia, como se muestra en la imagen siguiente. Es el punto terminal de la medición, es decir, es el final de la medición. Línea de medición. La línea de medición es una línea recta imaginaria tendida entre el punto de referencia y el punto medido, paralela al eje de la herramienta de medición. La posición de esta línea en relación con la parte determina la exactitud de la medición. Si la línea de medición está inclinada, la medición puede resultar errónea. Se incurre en el llamado error de paralelaje. La herramienta de medición debe colocarse siempre de este modo.
que la línea de medición es perpendicular al punto de referencia y al punto medido. En términos simples, si no se hace una medición correcta, la lectura será inexacta e indicará que se tiene más material en la pieza del que en realidad se tiene. Términos de la medición. Exactitud, precisión y confiabilidad son términos que se usan para describir las mediciones y describen diferentes elementos o conceptos del proceso de la medición. Para comprender este proceso debe conocerse el significado de cada uno de ellos. Exactitud. La exactitud es el grado de conformidad con una norma establecida. La exactitud también puede considerarse como una comparación entre los resultados deseados y los reales. Precisión. La precisión es la fidelidad del proceso de medición con relación a su repetibilidad. Confiabilidad. La confiabilidad es aquella condición en la cual los resultados reales son iguales a los resultados deseados o previstos. Para dar claridad a estas definiciones, considérese un ejemplo que se ha utilizado a menudo para ver cómo se relacionan esos elementos. Supóngase que hay 3 competidores en un torneo de tiro al blanco. Si cada uno de ellos tiene derecho a 10 disparos por turno, compárense su exactitud, precisión y confiabilidad. Para el propósito de esta descripción se define la exactitud como la comparación entre los disparos que den en el blanco y los que den fuera de él. La precisión está relacionada con la configuración de los tiros de un patrón. La confiabilidad es la consistencia en el número de aciertos de una vuelta y de la siguiente. En la primera vuelta de tiros, los blancos aparecen como se muestra en la figura. De acuerdo con los resultados, puede decirse de cada competidor lo siguiente. Al, con una puntuación de 5, es más exacto que Bart, que obtuvo una puntuación de 0. Sin embargo, puesto que en el patrón de Bart muestra los disparos más cercanos entre sí, puede decirse que Bart es más preciso. Charlie tiene un patrón que es más preciso que el de Al, pero no tan preciso como el de Bart. Sin embargo, puesto que Charlie anotó un perfecto 10, es más exacto que Al y que Bart. Ahora, si cambia la distancia al blanco, podrá conocerse la confiabilidad de los tiradores. Suponiendo que los tiradores se retiran del blanco otros 50 pies, sus disparos aparecerán como se muestran en la figura siguiente. Ahora puede decirse lo siguiente al respecto de cada quien. Al, con una puntuación de 3, es menos exacto esta vez, pero sigue siendo más exacto que Bart, quien solo obtuvo 2 aciertos. Bart, sin embargo, sigue siendo más preciso que Al. Charlie mantuvo el mismo patrón que antes, todavía es tan preciso que Bart, pero sí lo es más que Al. Como Charlie se anotó otro 10 perfecto, sigue siendo más exacta que Al y que Bart. En esta vuelta, Al ni Bart fueron confiables en su tino, dado que hubo cambio en su puntuación con respecto a la primera vuelta. Como prueba final para ver quién es el mejor tirador, se puede reducir el tamaño del blanco, como se aprecia en la siguiente imagen. Ahora, hágase las comparaciones. En esta vuelta, Al tiene una puntuación de 1, sigue siendo más exacto que Bart, que no atinó en el blanco. Sin embargo, Bart es todavía más preciso que Al y que Charlie, pues su patrón es el más cerrado. Charlie ha mantenido su 10 perfecto. Sigue siendo más exacto que Al y que Bart, puesto que Charlie se anotó un perfecto 10, es también el más confiable de los tiradores. En este ejemplo se ha comparado el tiro al blanco de esas personas. Podría haberse comparado los rifles simplemente haciendo que una persona disparase con todos y cada uno de ellos. De igual modo, en medición deben considerarse tanto las herramientas de medición como el mecánico, factores que influyen en la exactitud, la precisión y la confiabilidad. En los dos casos, los tres términos están interrelacionados, aunque de diferente manera. La exactitud de una herramienta de medición se refiere a que tanto la medición se aproxima a la dimensión real. Su precisión se determina porque tanto puede repetir mediciones idénticas. Por último, su confiabilidad se decide porque tan consistentemente puede obtener los resultados deseados o previstos. Factores que afectan la medición. En la medición o la manufactura, la perfección es imposible. Hay siempre ligeras variaciones en cada parte manufacturada. Así lo entienden los diseñadores y dan margen a pequeñas variaciones en la manufactura, para controlar las variaciones y asegurarse de que cada parte funcionara según lo previsto.
Los diseñadores especifican límites o tolerancias de las dimensiones importantes. Los términos dimensiones, tolerancias y límites corresponden a factores que afectan directamente e influyen a la medición. Dimensiones. Una dimensión es el tamaño exacto de una parte determinada, como se muestra en la figura. La dimensión es 2000 pulgadas e indica el tamaño básico de la parte. Tolerancia. La tolerancia es la cantidad total de variación permitida al tamaño básico, como se muestra en la figura. La tolerancia es más o menos 0.005 pulgadas o 0.10 pulgadas en total. Límites. Los límites son el tamaño máximo y mínimo de la parte completa tal como lo determina la tolerancia. En el caso mostrado en la figura, los límites son de 1.995 pulgadas para el tamaño más pequeño y 2.005 para el mayor. Cualquier parte que se conserve dentro de los límites es aceptable. Los límites establecen los tamaños permisibles de una parte y deben ser respetados. Tratar de mantener una tolerancia más rigurosa que lo especifica da resultado tan costoso como ineficiente. El trabajo siempre debe orientarse a la producción de partes que se mantengan dentro de los límites. No hay razón para tratar de mantener una tolerancia de mayor o menor que 0.0001 pulgadas en una parte que tiene con un valor de tolerancia de más o menos 0.30 pulgadas. Todo lo que se obtiene es un desperdicio de tiempo. Capítulo 5. Errores de la medición. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales. Aún así se efectúe la repetibilidad en el proceso o de lo contrario se lleve a cabo la reproducibilidad. Las variaciones serán aún mayores. Siempre se enfrentarán errores al hacer mediciones. Estos pueden ser despreciables o insignificativos. Medidas de error. En una serie de lecturas en una misma dimensión constante existe la inexactitud o incertidumbre, la cual es la diferencia entre el valor máximo y mínimo obtenido. El error absoluto es la diferencia entre el valor leído y el valor convencionalmente verdadero. Los signos de más o menos nos indicarán si el valor es mayor o menor que el valor convencionalmente verdadero. El error relativo es el error absoluto entre el valor convencionalmente verdadero. Este se expresa como porcentaje multiplicándolo por 100 y proporcionará mejor información para cuantificar el error. Clasificación de errores en cuanto a su origen. Errores por el instrumento o equipo de medición. Puede deberse a defectos de fabricación, deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, etc. Estos pueden ser detectados mediante la calibración. Errores del operador o por el método de medición. Falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales, etc. Otros tipos de errores son debido al método o procedimiento utilizado, falta de un método definido y documentado. El operador debe estar adiestrado y debe conocer los siguientes errores. Error por el uso del instrumento no calibrado, error por la fuerza ejercida al efectuar mediciones, la cual puede provocar deformaciones, error por el instrumento inadecuado. Para el uso de instrumentos adecuados se debe tomar en cuenta la cantidad de piezas a medir, tipo de medición, tamaño de la pieza y exactitud deseada. La exactitud dependerá del instrumento elegido. Error por puntos de apoyo. La manera en la que se apoya el instrumento puede causar errores de lectura. Resulta conveniente indicar la localización de puntos o líneas, así como el tamaño del área donde se apoya. Error por sujeción del instrumento, es decir, el instrumento está mal sujetado. Error por distorsión. Este error puede evitarse si se mantiene la ley de Abbe. La máxima exactitud de medición es obtenida si el eje de medición es el mismo que el eje del instrumento. Error del paralaje. Ocurre por la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, la cual está en un plano diferente. Esto quiere decir que el operador no está
posicionado de manera correcta para realizar la medición. Error de posición, provocado por la colocación incorrecta de las caras de la medición de los instrumentos con respecto a las piezas por medir. Error por desgaste. Como cualquier objeto, los instrumentos sufren desgaste que pueden causar una serie de errores durante su uso. Error por las condiciones ambientales. En este tipo de error destaca la temperatura, la humedad y el polvo y el ruido. La humedad forma óxidos en el instrumento. Se establece como norma una humedad relativa del 55% más menos 10%. El polvo. Se recomienda usar filtros para el aire que limiten la cantidad y el tamaño de las partículas de polvo que puedan afectar a la hora de la medición. Temperatura. Causa errores significativos ya que causa en las piezas por medir diferentes alteraciones en su tamaño. Para minimizar estos errores se estableció desde 1932 como norma una temperatura de 20 grados centígrados para efectuar las mediciones. En general, las piezas suelen sufrir aumentos o disminuciones en su tamaño. Estas variaciones pueden determinarse utilizando la siguiente expresión. La tabla 1 muestra expresados en grados centígrados los coeficientes de expansión térmica de varios materiales. Medición y registro. Cuando se realiza una medición, los valores medidos se registran. Esto es mejor si es realizado por dos personas. Una mide y la otra registre. Con letra clara, el valor debe ser dictado claramente, asegurarse del valor dado, realizar las mediciones en las mismas condiciones de nuevo. Registrar la fecha, el nombre del operador y del instrumento utilizado. No borrar datos una vez ya escritos. Si es necesario dibujar gráficas, primero se deben registrar los valores y luego colocarlos en las gráficas. Tomar en cuenta las anormalidades que ocurren dentro de la medición y en caso especial debe registrarse la condición emocional del operador. Capítulo 4. Sistema de unidades de medida. Introducción. Un sistema de unidades de medida es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas que sirven para satisfacer las necesidades de la medición. En Francia, a fines del siglo XVIII, se estableció el primer sistema de unidades de medida, el sistema métrico. Este sistema presentaba un conjunto de unidades coherentes para la medida de longitud, volumen, capacidad y masa, y estaba basado en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. Su variación es decimal. Posteriormente aparecieron varios sistemas de unidades aplicables a algunas de las actividades más desarrolladas, como la del físico, los mecánicos, etc. Pero los empleos en la práctica de algunos de estos sistemas conducían a dificultades considerables por la compleja conversión de un sistema a otro y por la utilización de un gran número de factores de conversión. Ante esta situación, el Comité Consultivo de Unidades, integrado por el Comité Internacional de la Conferencia General de Pesas y Medidas, se dedicó a la tarea de crear un sistema único internacional. Para ello, analizó los tipos de sistemas de unidades existentes y adoptó cuyas unidades fundamentales son el metro, el kilogramo y el segundo. Este sistema ahora se conoce como el sistema MKS. El sistema internacional está basado en 7 unidades fundamentales y 2 suplementarias. Además, define unidades derivadas, aunque son muchas las que se establecen simplemente como consecuencias y por la simple aplicación de las leyes de la física y de los principios del antiguo sistema métrico. Existen algunas unidades que no pertenecen al SI, aunque son de uso común. Por diversas razones, la SGPM las ha
clasificado en 3 categorías: unidades que se mantienen temporalmente y otras unidades. Múltiplos y submúltiplos de las unidades SI. El múltiplo, unidad fundamental del sistema, corresponde a la escala de la que mide el hombre en la vida diaria. Por ejemplo, casas, edificios y distancias cortas. Sin embargo, aunque con menos frecuencia, tienen que medirse a otras longitudes, el metro resulta demasiado pequeño o demasiado grande. Por ejemplo, el metro es pequeño para expresar la distancia entre la Ciudad de México y París, ya que se requeriría una cifra demasiado grande. En cambio, resulta muy grande para expresar el diámetro de una canica. Ocurre lo mismo con todas las unidades del SI. Considerando lo anterior, se decidió establecer múltiplos y submúltiplos comunes a todas las unidades y expresarlos con prefijos convencionales de aceptación universal. Para evitar confusiones, del griego tomaron los prefijos para tomar los múltiplos, kilo, mega, giga, etc., y del latín los prefijos para formar los submúltiplos, mili, micro y nano, etc. Estos prefijos se agregan a la unidad y forman palabras fáciles de identificar para designar a los múltiplos y submúltiplos. Por tanto, se tiene que múltiplos del metro, el kilómetro equivalen a 1000 metros, y el megámetro equivalen a 1.000.000 de metros, y el gigámetro equivalen a 2 millones de metros. Y lo demás que se mencionarán más adelante, los submúltiplos del metro son el milímetro, equivalente a la milésima parte del metro, el micrómetro, equivalente a millonésima parte de un metro, y el nanómetro, equivalente a 1000.000.000ésima parte de un metro, y los demás se mantienen adelante. Existe también el denominado sistema inglés, que en la actualidad es el empleado en forma casi exclusiva en Estados Unidos, aunque por su influencia se usa en otros países. Sin embargo, en Estados Unidos se está haciendo esfuerzos para adoptar el SI, pero dado que el cambio no es obligatorio, transcurrirán en varios años antes de que se deje de usar el sistema inglés. Aunque en los países que han adoptado oficialmente el SI, este no se usa en su totalidad, sino que se utilizan en algunas unidades precursoras de la actualidad, SI. En el sistema inglés, las unidades de base son las yardas, longitud, y la libra, masa, y el segundo, tiempo. Como múltiplos de la yarda, se tiene que una yarda es igual a 3 pies, y un pie es igual a 12 pulgadas. En la tabla 4.4 muestra la pulgada decimal y sus submúltiplos decimales con su campo de aplicación. Por definición, se tiene que una pulgada es exactamente igual a 25.4 milímetros, por lo que multiplicando las pulgadas por 25.4 se obtienen milímetros, y dividiendo los milímetros entre 25.4 se obtienen pulgadas. Otros factores de conversión útiles son una yarda igual a 3 pies, un pie igual a 12 pulgadas, una libra igual a 16 onzas y una libra igual a 0.4536 kilogramos. A continuación, algunos ejemplos prácticos de transformación de unidades es el siguiente: 3.718 pulgadas a milímetros. Despejando X es igual a 25.4 milímetros por 3.718 pulgadas entre 1.000 pulgadas igual a 94.431. Capítulo 3. Metrología dimensional. Es la ciencia que trata de las medidas de los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. La metrología dimensional se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineales y angulares, longitudes y ángulos. La inspección de una pieza cae dentro del campo de la metrología dimensional. Su objetivo es determinar si cualquier pieza fabricada con tal dibujo conforma con las especificaciones del mismo. Clasificación de instrumentos y aparatos de medición en metrología dimensional. Lineal, medida directa, con trazo o divisiones, metro, regla graduada, todo tipo de calibradores y medidores de altura con escalar vernier. Con tornillo micrométrico, todo tipo de micrómetros, cabezas micrométricas, con dimensión fija, bloques, patrón, calibradores de espesores, calibradores límite.
Lineal, medida indirecta. Comparativa. Comparadores mecánicos, comparadores ópticos, comparadores neumáticos, comparadores electromecánicos. Máquina de medición de redondez. Medidores de espesor de recubrimientos. Trigonometría, esfera o cilindros. Máquinas de medición por coordenadas. Relativa, niveles, reglas ópticas, rugosímetros. Aparatos de medición angular, medida directa, con trazos o divisiones, transportador simple, goniómetro, escuadra de combinación con dimensión fija, escuadras, patrones angulares, calibradores cónicos. Medida indirecta, trigonométrica, falsas escuadras, reglas de senos, mesa de senos, máquinas de medición por coordenadas. La inspección de una pieza, que indica además de las dimensiones lineales y angulares, tolerancia geométricas, también corresponde a la metrología dimensional, dado que se realizará con instrumentos. Sin embargo, se requiere conocer la simbología involucrada, su interpretación y cómo determina si tales tolerancias se cumplen. Tolerancia geométrica es el término general aplicado a la categoría de tolerancia utilizadas para controlar forma, orientación, localización y cabeceo. También es importante identificar bajo qué norma está hecho un dibujo, así como la revisión correspondiente. Año. Características individuales. Tolerancias de forma, rectitud, planitud, redondez, cilindricidad. Características individuales o relacionadas. Tolerancia de forma, perfil de una línea, perfil de una superficie. Características relacionadas. Tolerancia de orientación, paralelismo, perpendicularidad, angularidad. Tolerancia de localización, posición, concentricidad o coaxialidad, simetría. Tolerancia de cabeceo, cabeceo circular. Buenas, soy Keops Alejandro Sarabia Celedón. Voy a presentarles el tema de Sistema Internacional de Unidades, también conocido por sus siglas SI. Estas siglas vienen del francés Système International d'Unité. Este fue adoptado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es la máxima autoridad internacional en metrología. México forma parte de esta, y esto está presente en la NOM-Z-1. Este sistema internacional de unidades es el que utilizan la mayoría de países. Hay sus excepciones, pero las veremos un poco después. Este sistema se basa en 7 unidades básicas, o 7 unidades base. Las magnitudes de estas unidades son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas unidades tienen el nombre en caso de longitud metro, en caso de masa kilogramo, en caso de tiempo segundo, en caso de temperatura termodinámica el Kelvin y de intensidad de corriente eléctrica amper, de intensidad luminosa la candela y de cantidad de sustancia mol. El metro tiene el símbolo de M, el kilogramo de kg, el segundo de S minúscula, el Kelvin de una K mayúscula, el amper de un A y la candela de un CD minúscula. El mol se escribe el símbolo igual mol. Algunas unidades suplementarias son el radian y el esteroradian, que se refieren a el radian al caso de ángulo plano y el esteroradian al caso de una magnitud de ángulo sólido. El radian tiene el símbolo de rad y el esteroradian de SR. Estas unidades se definen
de la siguiente manera. El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1 sobre 299.792 2.458 de segundo. O sea, esa fracción significa que en esa fracción de segundo la luz recorre un metro en esa fracción, obviamente en el vacío. El kilogramo es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. Es decir, que se creó un prototipo que a partir de él se va haciendo la medición del kilogramo. El segundo es la duración de 9.992.663 una disculpa, es 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133, que en este caso es un isótopo. El ampere es la intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenían dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí, producirán en el vacío entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. El Kelvin es la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 Hz, cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 sobre 683 watts por radian. O sea, va relacionado con una unidad suplementaria que mencionamos anteriormente. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0.12 milésimas de kilogramo de carbono 12. El radian es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo y que interceptan sobre la circunferencia en este círculo un arco de longitud igual a la del radio. El radian es el ángulo sólido que teniendo un vértice en el centro de una esfera corta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Una nota es que antes se utilizaba como medida para el segundo 1 sobre 86.400 del día solar medio, siendo el día solar medio el intervalo entre dos tránsitos sucesivos del Sol a través del meridiano terrestre, obviamente. Pero como esto varía según la localidad, se utilizó algo más preciso, como el que mencioné anteriormente, el cesio 133, y que se podía repetir en cualquier parte del mundo. También no hay que confundir día solar medio con año solar, porque un año solar son 365 días, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos. También esta ya es una unidad derivada, pero a lo que venimos de las unidades derivadas, que hay varias comunes, como la superficie, que es un metro cuadrado, el volumen, que es metro cúbico, la velocidad metro por segundo, la aceleración metro por segundo al cuadrado, la fuerza un newton, la precisión el pascal, la densidad kilogramo por metro cúbico, y etcétera, etcétera. Hay muchas unidades derivadas.
En caso, las más utilizadas en lo común son las superficies, que es metro por metro, volumen metro por metro por metro cúbico, velocidad metro sobre segundo, aceleración metro sobre segundo al cuadrado y fuerza, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, un kilogramo acelerado a metros por segundo, a metros sobre segundo, perdón. Pero como nosotros somos electromecánicos, unas unidades derivadas que nos importan mucho es la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica y hay un problema, que un ohm internacional, que es de resistencia, es igual a 1.0049 ohms absolutos, y un voltio internacional es igual a 1.000330 volts absolutos. Un ampere internacional es igual a 0.9983 5 amperes absolutos. Esto que nos quiere decir que aunque sea más fácil utilizar las unidades internacionales, al momento de irnos a las absolutas, nos damos cuenta que al ser derivadas sí pueden tener ciertos fallos. Como algo común es al momento de manejar la gravedad, que se utilizan 9.8 o 9.81 metros sobre segundo cuadrado cuando hay más allá. Algo también en tener muy en cuenta son los prefijos. Los prefijos son todos estos que van antes de la unidad. Ejemplo, el kilo, que son 1000 de esa unidad, o sea 10 a la 3. Algo que ya mencionamos mucho es el kilogramo. Este vendría a ser un 1000 gramos. También mega, queda también deci, que es 10 a la menos 1, centi, que es 10 a la menos 2, mili, que es 10 a la menos 3, hecto, que es 10 a la 2, deca, que es 10 a la 1, giga, que es 10 a la 9, mega, que es 10 a la 6, y así hay un montón de prefijos. Normalmente empezaron desde el hexa hasta el ato, que es de 10 a la 18 hasta el 10 a la menos 18. Pero en 1991 se agregaron otros 4, el iota, zeta, yocto y septo, teniendo los símbolos y, z, y minúscula y z minúscula respectivamente. Esto siendo iota de 10 a la 24, zeta 10 a la 21, yocto 10 a la menos 24 y septo 10 a la menos 21. Algunas unidades que se conservan para usarse en el SI, en el sistema internacional, son en ángulos, el grado, el minuto y el segundo. El grado es pi sobre 180 radianes, el minuto pi sobre 10.800 radianes y el segundo pi sobre 648.000 radianes, con los símbolos que se pueden apreciar en la imagen. El volumen también tiene su unidad que se utiliza aparte del metro cúbico, que es el litro, que es 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Se representa con L, es el volumen que se usa mucho en la vida cotidiana. Lo pueden ver fácilmente al ir a comprar alguna bebida o cualquier líquido. También el tiempo, que un día 86.400 segundos, una hora 3.600 segundos, un minuto 60 segundos, perdón. También en la masa, como la tonelada, que son 10 a la 3 kilogramos. Esto se utiliza mucho en industria. También se pueden usar unidades temporalmente en el sistema internacional, como el angstrom.
El Armstrong se utiliza mucho al momento de filos, como navajas. El área y en superficie se puede utilizar hectárea. Esto se usa mucho y es muy escuchado por agricultores o al momento de comprar un terreno, etcétera. Esto es de lo más utilizado, la hectárea. Olvidé mencionarlo, pero el Armstrong es 10 a la menos 10 metros. El hectárea es 10 a la 4 metros cuadrados. La velocidad también tiene una unidad que se utiliza temporalmente, que es el nudo, que es 1853 sobre 3600 metros sobre segundo. Esta se utiliza mucho en la aviación. También hay otras varias, como en la presión el bar, la atmósfera normal, en la exterior el GAL, en la reactividad el Curie. Y otras varias. En equivalencia entre unidades tenemos que tener en cuenta que no solo hay una unidad para cada magnitud, hay otras unidades que podemos utilizar y al momento de la vida cotidiana o laboral se van a presentar conversiones, y algunas equivalencias son un newton, que es 0.101.971.6 kilogramos fuerza. Un kilogramo fuerza es igual a 9.806.65 newton, disculpe. Un pascal, también abreviado como Pa, es igual a un newton sobre metro cuadrado. Un kilopascal es igual a un bar. Un megapascal, 10 a la 2 kilopascales es igual a un bar, y 10 megapascales es igual a un hectobar. Son los prefijos que habíamos visto anteriormente. Todas estas unidades son las que serían utilizadas en el sistema internacional. Pero aquí hay un pero, que nosotros, al ser de México y está en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tenemos que conocer las unidades del sistema inglés y sus conversiones a nuestro sistema, que es el sistema internacional, porque al momento de un intercambio económico que se utiliza, y claramente se van a dar cuenta en su vida cotidiana y más en el ámbito laboral, que algunas piezas vienen de Estados Unidos, otras cosas tenemos mandar cosas a Estados Unidos y se tienen que hacer en el sistema inglés. Tenemos que un metro es igual a 39.37 pulgadas, una libra masa es igual a 453.59 gramos, una pulgada es igual a 2.54 centímetros o 25.4 milímetros, 12 pulgadas es un pie, 3 pies es una yarda, 5,5 yardas es igual a una vara, 40 varas es un furlong, 8 furlongs es una milla, y una milla es 1609.34 metros. En unas unidades que son muy importantes son las unidades de temperatura. En 1845 William Thomson Kelvin, que ya el nombre les debe haber sonado, propuso la escala absoluta de temperatura a partir de experimentos de la segunda ley de la termodinámica. Y la práctica internacional de temperatura en 1968 propuso los puntos primarios, que son 11, y los puntos secundarios.
En caso del punto triple del agua, que es a los 0 grados, el punto normal de ebullición del agua, que es el 100. Esas dos medidas, aunque se basa en 11, son las que hacen que sea más entendible para el público en general, aunque hay una experimentación detrás enorme, pero para entenderlo de forma sencilla es lo básico. Mencioné los 0 y 100 grados del punto triple del agua y punto normal de ebullición del agua respectivamente, pero estos los dije en Celsius, y en una presión normal, porque entre menos presión, la temperatura a la que va a hervir el agua será menor. También en los puntos secundarios se encuentran un montón para poder llegar al sistema que tenemos ahora. También hay un montón de experimentos que utilizan termómetros de platino, y en caso en un intervalo de menos 259.34 a 0 grados Celsius. También se utiliza en de 0 a 630 grados Celsius, y de 630.74 a 1064.34 se utiliza un termopar estándar de platino y rodio. Les mencioné las temperaturas hasta el momento en Celsius, pero hay 4 unidades de temperatura principales, que son el Kelvin, Fahrenheit, el Rankine y el Celsius. Las conversiones a estas temperaturas son el Kelvin es igual a Celsius más 273.15. El Rankine es igual a Fahrenheit más 459.67. El Fahrenheit es igual a 9/5 de los grados Celsius más 32. Las medidas, bueno, esas serían las principales unidades de temperatura. El Fahrenheit, como ya mencionando en el sistema inglés, es el que más se utiliza en el sistema inglés, junto con el Rankine. Y nosotros utilizamos más que nada el Celsius en la vida cotidiana, pero al momento de experimentación y el ámbito científico se utiliza muchísimo más el Kelvin. También algo para tener en cuenta es que algunas medidas se definen mediante la relación con un fenómeno físico, como lo puede ser la fuerza. Que, ejemplo, una libra de fuerza, que no es lo mismo que una libra masa, acelera una libra masa a 32.74 pies por segundo al cuadrado, como lo dice la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, y lo vemos en este caso. También en los sistemas que voy a mencionar, como una libra fuerza acelera un slug masa a 1 pie por segundo al cuadrado. Una fuerza de una dina acelera un gramo masa a 1 centímetro por segundo al cuadrado. Una fuerza de Newton acelera 1 kilogramo masa a 1 metro por segundo al cuadrado. Una fuerza kilogramo acelera 1 kilogramo masa a 9.80665 metros por segundo al cuadrado. Aunado a lo que acaba de decir mi compañero, pueden usarse las unidades de energía que se basan en los fenómenos térmicos. Por ejemplo, la unidad térmica británica, la BTU, que eleva la temperatura de una libra masa de agua en 1 grado Fahrenheit a 68 grados Fahrenheit. También la caloría, cal, eleva la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius a 20 centígrados. Y la kilocaloría,
que eleva la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius a 20 grados centígrados. Los factores de conversión para las diversas unidades de trabajo y energía son un BTU igual a 778.16 lbf por ft, también un BTU que es igual a 1055 joules, una kilocaloría que es igual a 4182 joules y un lbf por pie que es igual a 1.356 joules y un BTU que es igual a 252 calorías. Al final del capítulo se dan factores adicionales de conversión. El peso de un cuerpo se define como la fuerza que ejerce en S la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, W es igual a G sobre GC por M, donde W es el peso y G es la aceleración de la gravedad. Obsérvese que el peso de un cuerpo tiene dimensiones de fuerza. Puede verse ahora cómo se planearon los sistemas 1 y 5 anteriores. Un LBM pesará un LBF a nivel del mar y un kilogramo pesa un kgf. El problema es que todos los sistemas de unidades citados se usan en diversos lugares del mundo, aun cuando el sistema de pie libra, de fuerza libra masa, segundo grado Fahrenheit BTU todavía se usa con amplitud en Estados Unidos. Hay un interés creciente por instituir las unidades del sistema internacional como un estándar mundial. En este sistema las unidades fundamentales son metro, newton, kilogramo, masa, segundo y grados Celsius. No se usa la unidad de energía térmica, es decir, un joule, que es un newton por masa, que es la unidad de energía usada en todas partes. El watt, joule sobre segundo, es la unidad de potencia en este sistema. En el sistema internacional, el concepto de G no se usa por lo general y el newton se define como un newton es igual a 1 kilogramo metro por segundo cuadrado. Aún así, debe considerarse la relación física entre fuerza y masa expresada por la segunda ley del movimiento de Newton. A pesar de los intentos de lograr un cambio completo al sistema internacional, un gran número de practicantes de la ingeniería todavía usa las unidades inglesas y continuará haciéndolo por cierto tiempo. Por lo tanto, en este texto se usan las unidades inglesas y del sistema internacional, de modo que el lector pueda operar en forma efectiva en el ambiente industrial esperado. La tabla 17.4 es una lista de unidades del sistema internacional básica y suplementarias, en tanto que la tabla del 17.5 da una lista de las unidades del sistema internacional derivadas para diversas cantidades físicas. El sistema internacional especifica los prefijos multiplicadores estándar según se muestra en la tabla 17.6. Por ejemplo, la presión de un ATM es 1.0132 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, lo cual puede escribirse un ATM igual a 0.10 lo cual puede escribirse como un ATM es igual a 0.10132 mn sobre metro cuadrado. Los factores de conversión se dan al final del capítulo, lo mismo que en las secciones del texto en las cuales se exponen técnicas específicas de medición para la presión, flujo, energía, etc. A continuación también se mostrarán y se añadirán a este video algunas de las tablas que el libro nos proporciona para hacer uso de estas mismas.